Buenas tardes, vamos a comenzar. ¿Me confirman que pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, según se mira. Sí. Excelente. Bueno, hasta aquí teníamos avanzado el día de ayer. Vamos a continuar elaborando este informe. Ayer estamos poniendo esta segmentación de datos. Tenemos esta otra que, bueno, es un poco diferente. Esta de aquí es una segmentación de datos, pero dice nueva. Puedo ponerle el campo aquí, lo que es fecha y el año o cualquier otra jerarquía de fecha. También podría tener otra información ahí con la herramienta de campos adicionales o información sobre herramientas. Vamos a ver qué pasa si le ponemos a esta gráfica, a la de barras. Vamos a ponerle información sobre herramientas lo que es el mes. Ah, me pasé aquí, el mes. Entonces ahí, bueno, aquí no te cuento. Bueno, me estaría contando los meses aquí. Debería ser entonces, puede ser recuento distintivo. Solo 12 meses. Bueno, si tuviera otro campo numérico de interés, por ejemplo, imagínense que esta gráfica de... Es por los datos que tengo, que no se visualiza bien, pero si yo tuviera, por ejemplo, datos de esperanza de vida, que es una variable, sabemos, años, cuántos años vive una persona en promedio en un país, y tuviera datos de tasa de mortalidad infantil, podría poner aquí en el gráfico alguna de esas dos variables y en información sobre herramientas la otra. Por ejemplo, pongo esperanza de vida aquí en el gráfico y en esperanza de vida lo pongo en el gráfico y en información sobre herramienta, tasa de mortalidad infantil y la categoría debería ser países o algo así, o puede ser continente o países en una región en específico. Entonces, cada vez que yo desplazara el cursor por cada una de las barras, pues me daría también esa información. Aquí me dice rubro tal, denuncias tal. Si tuviera otra información ahí en información sobre herramientas, saldría reflejada ahí también. ¿Se entiende esa parte? Así como repasando lo último que vimos ayer. Muy bien, entonces les decía que esta segmentación de datos de aquí es un poco diferente. Dice nueva, pero la diferencia es que si yo vengo aquí y pretendo darle formato a mi objeto visual y voy a la configuración, solo me aparece esta opción de selección. Es decir, no puedo venir y tener la libertad que tenía con el objeto visual de segmentación de datos, pero que es el antiguo, no es el nuevo. Tengo aquí mosaico, menú desplegable, ayer vimos estas opciones. Entonces, va a depender de cada caso, o el criterio que ustedes quieran. En este caso, esto de selección única se refiere a que solo puedo seleccionar una de las opciones que yo tenga aquí como segmentador de datos. Si yo la quito, pues simplemente puedo venir y seleccionar. En este caso son dos. Si hubiera más, pues las podría seleccionar. O incluso tener esta selección que dice seleccionar todo, para que me seleccione todos los datos, pero en algunos casos eso es redundante. Simplemente con anular esa selección, pues tengo lo mismo, las 33.052 denuncias. Entonces, en este caso, la voy a quitar. Vamos a quitarla. Y ahora vamos a poner una tabla aquí. Ustedes visualicen aquí la tabla en los objetos visuales. Y notarán que tenemos dos tipos de tabla. Una que está en blanco y otra que tiene un poco de azul. Y se llama matriz. La diferencia entre tabla y matriz es que tabla son los datos puros, así, en filas y columnas. Mientras que matriz se comporta
exactamente como se comporta una tabla dinámica en Excel, que yo puedo filtrar y tener filtros cruzados. Entonces la vamos a ver más adelante. Sin embargo, ahorita voy a poner una tabla genérica. Voy a ponerla aquí arriba. De hecho, la voy a poner un poco más acá y hacer esto. Y vamos a poner la cantidad de denuncias en columnas. Denuncia ID, que sea por recuento, miren. Una vez más, solo le cambiamos el nombre. Y obviamente aquí me sale resumido por el recuento. Si fuera por el promedio, podría ponerlo si fuera una suma. Sin embargo, como este es un dato, no es numérico exactamente en el hecho de que yo pueda operar con él matemáticamente, sino que es un código, un identificador de la denuncia, entonces lo dejo así como recuento, como lo hemos estado trabajando. Luego, ¿qué podría haber en esta tabla? Aquí tengo las denuncias por rubro, aquí las puedo filtrar por año, entonces podría filtrarlas aquí por comuna. Entonces vamos a añadir a la tabla este campo comuna, abajo en columnas, y observen la jerarquía. Si yo pongo comuna arriba de denuncias, me va a aparecer primero, de izquierda a derecha. Si yo lo pongo abajo, me aparece a la derecha. Y me aparece como suma. Entonces me está sumando todas las comunas, pero una vez más, ¿comuna qué es? Es un código. Comunas o distritos. Me imagino que en Buenos Aires les dicen comunas, ¿verdad? Entonces está sumando todos estos números, pero estos números ¿qué son? Son un código, no necesito sumarlos. Entonces vamos a ver que en ciertos casos, como no necesito el total, la suma de esto, en el menú desplegable voy a poder visualizar esta opción que dice no resumir. Si yo la selecciono, pues ahora sí, tengo cada código de comuna. En este caso está ya por default de manera ascendente. Yo puedo cambiarlo esto aquí en los encabezados. Miren, si yo le doy clic, lo pongo en forma descendente o ascendente y afecta a todas las columnas. Entonces aquí yo tengo columna 15, 2400 denuncias en orden descendente. Ahora pasa aquí. Afecta a todo. Lo bueno entonces es que aquí ya puedo tener, bueno, de hecho mejor dejemos comuna antes de denuncias y así tengo. En la comuna 1 hubo tantas denuncias, en la comuna 2 hubo tantas denuncias y así sucesivamente. Bastante sencillo. Otra manera de visualizar los datos. Obviamente no voy a ser redundante. Como aquí ya tengo denuncias por rubro, no voy a venir y poner aquí en mi tabla otra vez el rubro. Podría hacerlo con una tabla dinámica o matriz para tener un filtro cruzado ahí también, pero por el momento no lo voy a hacer. ¿Dudas hasta aquí? ¿Le gustaría que repitiera algo? Ever, ¿mostrar qué cosa, Ever? El último paso de ordenar de manera ascendente o descendente o la tabla en general. La tabla en general, bueno. Vamos a volverlo a hacer. Usted selecciona, ponga mucha atención en la pantalla, selecciona en visualizaciones el objeto tabla. Tabla. Va a ver que hay otro que dice matriz. Se parece el icono, pero no. Ahorita estamos centrados en tablas. Y en tabla, entonces ahora vamos a ponerle comuna, vamos a poner la columna comuna. Y luego la columna denuncia ID. Obviamente, lo primero que tengo que hacer es ver si quiero resumir o no los datos. En este caso, resumirlo lo está resumiendo como suma. Yo le doy clic aquí a la flechita esta, el menú desplegable, y tengo aquí suma, promedio, todas las opciones que se llaman medidas de resumen o medidas rápidas. Y arriba tengo la opción no resumir. ¿Por qué utilizaría yo esta opción? Porque no me interesa saber la suma de los datos que hay en comuna. ¿Por qué? Porque comuna es un código.
Entonces es un código, es como que yo tenga un listado de números de identidad, un listado de números de cuenta de alguna universidad. No, no es sumable, es un código único y específico. Entonces yo le voy a dar, para evitar esa suma, ese total, no resumir. Y automáticamente ya me clasificó cuántas de estas denuncias, que estas sí las dejo en recuento, ¿verdad? Podría darle no resumir, pero eso básicamente me va a dar las 33.000 filas, una por una. Entonces lo voy a dejar como recuento. Y eso automáticamente me resume cuántas denuncias se hicieron por comuna. Aquí lo único que faltaría es simplemente darle clic derecho y cambiarle el nombre desde columnas. Vamos a ponerle denuncias nada más. Entonces ahí ya tendría un inicio de una tabla. No sé si con eso contesto su duda, Ever. Ah, bueno, creo que sí. Puso ahí algo en el chat, me parece. Listo, listo. ¿Alguien más tiene alguna consulta con esto? Si no, pues avanzamos. Entonces, ¿qué más puedo poner aquí? Vamos a poner... Vamos a dejarlo así. Solo las denuncias por común. Entonces, la voy a achicar un poco esta tabla. Podemos hacerlo. Si tuviera más datos y yo quisiera ver una vista exclusiva, siempre tengo, miren, para cada objeto visual, el modo de enfoque. En este caso, solamente dos columnas. Comuna y denuncias. ¿Cómo le doy formato? Una vez más, solamente es aquí en dar formato a ese objeto visual. Y veamos qué tenemos para mi tabla. Valores preestablecidos de, vamos a ampliar, de estilo, ajá. Valor predeterminado, podría ponerle el encabezado en negrita, filas alternas con contraste, miren, hay varios estilos aquí. En este caso, vamos a ponerle, está en predeterminado, predeterminado está así. Podrán ver que cada fila alterna el color. Estas tienen blanco, estas tienen gris, etc. Vamos a ponerle encabezado en negrita. Sí, dejémosle el encabezado en negrita, aumentemos aquí para que se miren las, no son 15 comunas, son menos, son, si yo vengo aquí a comuna, 12 valores distintos, 12 comunas están registradas para cada denuncia. Cuadrícula, pues yo se la podría cambiar, si quisiera, o quitar las líneas de cuadrícula. Valores, vamos a ver los valores, aquí les puedo cambiar la fuente, el color de fondo, un color de texto alternativo. La verdad no le voy a cambiar nada. En cuadrícula, estas son las líneas de cuadrícula vertical. Voy a ampliar aquí. Líneas de cuadrícula horizontales, perdón. Y podría activar líneas de cuadrícula verticales para que se mire una tabla ahí un poco mejor. Vamos a ponerle cuadrícula, un borde de la cuadrícula. Podríamos ponérselo, no se lo voy a poner. Opciones, todo bien, no vamos a cambiar nada ahí. Valores. Encabezados de columna, lo voy a dejar en negrita nada más. Se miren denuncias. Y que estén centrados. Casi no se aprecia porque es una tabla un poco estrecha. ¿Cómo se podría apreciar mejor? Ustedes tal vez piensen. Obviamente estos datos son pequeños, o sea, números de un dígito, de 4 dígitos, pero si tuviera más y quisiera ajustarlos, pues podría, así como ajusto las filas y columnas en Excel, el ancho, ¿verdad? En caso de quererlo. Entonces ahí sí vamos a apreciar de que puedo centrar lo que son los encabezados de las columnas. Podríamos tener un total, en este caso, miren, comuna no muestra un total, no me muestra la suma de las 12 comunas. ¿Por qué? Porque ya lo había explicado, comuna le pusimos no resumir. Entonces, es decir, no me hagas ningún cálculo con eso.
Deja los datos tal y como están. Pero denuncia, si miran, tiene un total aquí y es automático. Calcula el total, que sería la suma de todos los valores de aquí. Yo podría activarlo o desactivarlo si quisiera, aquí en valores. En caso que no quisiera que se muestre el total, pero en este caso sí me gustaría visualizarlo. Hay formato para columnas específicas, por ejemplo, comuna, vamos a centrarlo nada más. Y ahora a denuncias, vamos a centrarlo también. Y unidades, ninguno. Está bien. Esto para una columna específica. Elementos de celda, pues esto tiene que ver con cada columna, si yo quiero darle un color de fuente específico, pero estos son formatos condicionales. Más adelante vamos a ver estos formatos condicionales y para qué pueden servir. Aquí podría tener incluso imágenes metidas en las columnas, pero por eso tendría que estar aquí en la tabla una columna que tuviera puros enlaces al internet que enlacen directamente a imágenes o a iconos tal vez. Generalmente lo enlazan a iconos cuando digamos queremos tener un informe un poco más visual y imagínense por ejemplo tener aquí las banderas, una en cada cuadrito, se puede hacer también. Podríamos demostrarlo más adelante. Aquí en elementos de celda, en columna específica, se me olvidó, voy a aplicar al total también este centrado. Y también se me olvidó en comuna, para que se mire un poco mejor. Entonces ahí ya la tendríamos. Lo único que voy a hacer es darle un borde al objeto visual en sí. Voy a general, no, perdón, a objeto visual, al formato y luego a general. Incluso podría ponerle un título que estoy indicando en esta tabla. Entonces aquí voy a ponerle denuncias por común. La fuente está bien, todo está bien. Lo voy a centrar. Y en efectos, vamos a ponerle un borde visual. Vamos a ver si puedo centrar la tabla en general en sí. Propiedades, posición, vaciado. Bueno, este para formato, ¿verdad? Pero así quedaría entonces esta tabla. Donde tengo también las denuncias por común. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a poner entonces ahora, bueno, vamos a jugar un poco con el espacio. Vamos a poner esta gráfica aquí, pero tenemos que hacerla más pequeña tal vez. No, no se mira muy bien. A menos que haga más pequeña esta tarjeta. Le ponga aquí a la par la segmentación de datos. Entonces, ustedes pueden ir probando ahí, alineando cómo tienen el espacio de los objetos visuales que estén presentes en su informe. Y vamos a poner una matriz o tabla dinámica. Entonces, la vamos a poner por aquí. Y ahorita van a ver por qué le llamo tabla dinámica. Entonces, vamos a poner ciertas cosas aquí. Vamos a poner, miren, aquí ahora es diferente en visualizaciones. Ahora tengo, en la tabla normal tenía columnas nada más. Y ahora aquí tengo lo que va en filas, lo que va en columnas y los valores en esas intersecciones. Igualito a usar una tabla dinámica en Excel.
Entonces voy a poner el rubro, voy a poner en filas. Ya sabemos que son como 40 rubros. Pero yo quiero clasificar tanto por rubros y dentro de esos rubros cuál fue el motivo de la denuncia. Entonces voy a poner abajo en filas, en la jerarquía, lo que es el motivo de denuncia. Y como pueden ver, lo voy a emplear aquí. Ahora tengo estos botones aquí en cada rubro, donde yo puedo darle clic y ver entonces todos los motivos de las denuncias. Obviamente, esto es para ejemplificar. Ya en la vida real tenemos que ser cuidadosos con esto porque, por ejemplo, observemos aquí, alimentos y bebidas. ¿Cuántos motivos hay? ¿O cuántos motivos hay repetidos? Por ejemplo, miren aquí, dice incumplimiento de oferta, bonificaciones, artículo tal, no reconocimiento de pagos. Y aquí abajo hay otro que dice lo mismo, incumplimiento de oferta, pero dice prácticas abusivas, acoso. Y así sucesivamente. Incluso miren aquí, la persona que hizo esta denuncia la hizo, bueno, le puso cualquier tecla en el teclado, tal vez fue eh, alguien que no tenía una denuncia real y simplemente estaba aprovechándose ahí, simplemente solo por hacer perder el tiempo a la gente. Entonces, eso obviamente hay que tener cuidado. Pero, como les digo, para propósitos ilustrativos de este curso, es que lo estoy enseñando, para que sepamos cómo usar las herramientas. Entonces, aquí tengo, dígame, Joana. Sí, ingeniero, una pregunta. Sí. Bueno, si bien es cierto, en esa base de datos hay datos que no son importantes, ¿verdad? Como lo que acaba de señalar, ¿cómo los puedo quitar? Buena Los puedo pregunta. filtrar, los puedo eliminar ahí, Claro que ¿cómo sí, claro podría que sí. hacerlo? Sí, sí podríamos. Entonces vamos a volver al Power Query para hacerlo. Aunque primero voy a ver en la vista de tabla, vamos a ver el motivo de la denuncia. Vamos a ver cuántos motivos de denuncia hay. Hay 130 valores distintos. Obviamente algunos se van a repetir. Falta de entrega del bien. Bueno, tengo varios aquí. Aquí podría filtrarlos de la siguiente manera, Joana. En vista de tabla, mire que cada uno de estos encabezados tiene un botón de filtro. Entonces yo puedo añadir ese botón de filtro. Y aquí pues sería un poco manual. Aquí es un poco tedioso porque tengo 130 valores diferentes, pero podría venir y seleccionar solamente los que quiera visualizar. En este caso vamos a buscar aquel dato inútil que era solo una entrada de teclado sin sentido y lo vamos a quitar. Le damos a aceptar. Y bueno, ahora tiene 33.050 filas. Le quité dos. Entonces había dos que tenían ese dato inútil. Entonces aquí, bueno, aquí aquí no ha sido afectado en la tabla dinámica, pero por una razón bien sencilla. Aquí yo no estoy alterando en realidad los datos, es una forma de visualizar. O sea, aquí no lo he borrado en realidad. La forma correcta de borrarlo es venir y abrir de nuevo el editor de Power Query. Vamos a inicio, vamos a transformar datos. Abre el editor de Power Query. Y ahora estaba en la columna motivo de denuncia. Mire, aquí también cada encabezado tiene su botón de filtro. Entonces yo puedo venir, activar ese botón de filtro. Primero carguemos la lista completa. Aquí me dice la lista puede estar incompleta. Le voy a dar cargar más. Y ahora sí, busco, sí, de buenas a primeras, los datos que sean inútiles. Por ejemplo, este de aquí, esta entrada sin sentido. Los demás, pues solamente es que están repetidos. Entonces, para hacerlo más específico, podría yo venir y quitar alguna información, como toda esta frase, cumplimiento parcial o defectuoso de la prestación del servicio y solo dejar aumento de cuota o algo así.
Correcto, es decir, lo que hice en la vista de tabla era solo ocultarlo, pero aquí yo me estoy yendo directo a la fuente a eliminar esa entrada. Mira aquí, cuando yo lo filtre, mire aquí no lo tengo seleccionado, lo voy a borrar. Básicamente lo voy a quitar. O sea, estoy filtrando en vivo desde la fuente. Le damos a aceptar y ya cuando terminemos le damos a cerrar y aplicar. No sé si con eso contesto su pregunta, Joan. Sí, ingeniero, gracias. Listo. Entonces yo le di cerrar y aplicar, se vuelven a cargar, se actualizan entonces los datos. Mira, ahora tengo 33.050 denuncias, dos menos, y ya no aparece esa entrada inútil. Ahora, sí, el chat, vamos a ver, dice, es mejor trabajarlo todo desde Power Query. Sí, correcto, Gustavo. Una buena práctica es algo recomendado, ¿verdad? Para este programa, Power BI, es hacerlo desde Power Query todo. Pero no estamos limitados. O sea, si usted trabaja con bases de datos, tiene experiencia con bases de datos, sea cual sea, ¿verdad? Yo creo que usted sabe que hay que hacer un procedimiento previo, ¿verdad? Lo que es la limpieza de los datos. Muchas veces se quiere también normalizar los datos para evitar redundancias, cosas así, y tal vez usted lo pueda hacer desde ciertas herramientas, por ejemplo, desde SQL o de Oracle, pero también puede hacerlo aquí en Power Query. Entonces tengo las dos opciones. Puedo ya venir con los datos limpios o puedo venir aquí también limpiarlos y transformarlos en Power Query. Diría que sí, sería mejor en Power Query para automatizar el informe. Aunque si usted, digamos, tiene aquí todo bien, bien limpio, los datos y bien transformados, pero digamos que a este archivo, por ejemplo, del que extraje los datos, le entran más denuncias, o sea, tiene más entradas, tendría que actualizar el informe, pero eso podría hacerlo simplemente viniendo aquí, mira, este botón que dice en inicio, dice actualizar. O también, si no me equivoco, también podría venir y hacerlo desde un solo botón. Vamos a ver en botones que tengo. Bueno, estos botones son más para desplazarse por el informe. Flecha izquierda, derecha, restablecer, atrás, información, ayuda. U otra cosa también es que usted podría tener, como por ejemplo el script, algo automatizado, que esto ya sale fuera del alcance del curso. Pero fíjese que aquí arriba, cuando estoy en el Power Query, tengo una especie de barra de fórmulas también. Pero la sintaxis ya de estas fórmulas de aquí en Power Query, no, me parece que no es exactamente Visual Basic, sino que es código M o algo así. O no, no, esta sí parece Basic, Visual Basic. Pero como le digo, eso ya sale fuera del alcance del curso. Sin embargo, sí, para concluir, mejor trabájelo todo en Power Query. En caso de no tener limpios los datos, ¿verdad? Con eso contesto su pregunta, Gustavo. Dice Lilian, ajá, el procedimiento para insertar la tabla dinámica. Muy bien. Mucha atención a la pantalla, Lilian. Y todos. Me vengo a visualizaciones y busco el objeto que se llama matriz. Matriz se llama. Yo le digo tabla dinámica por lo que ya expliqué. Ustedes vieron que yo le metí aquí solo estoy haciendo más grande. Le metí rubro en filas. Y ahora le voy a meter motivo de denuncia abajo en filas. Entonces ahora tengo cada categoría con sus respectivos motivos de denuncia. Eso es todo lo que hay que hacer, Lilian, para poner la tabla dinámica o matriz. Ahora, ¿qué hace falta, obviamente? Básicamente con esto voy a hacer un desglose. Voy a poner entonces denuncia ID en valores. No lo voy a poner en columnas porque si ustedes ya han trabajado con tablas dinámicas ya saben qué esperar de esto. Voy a ampliarlo aquí. Miren, tengo
cada identificador de denuncia aquí. O sea, no es amigable con el usuario eso. Tiene que ir en valores. Y una vez más, lo estamos utilizando o resumiendo como recuento. Entonces ahí, denuncias. Y ahora, si yo vengo y desgloso, por ejemplo, alimentos y bebidas, son 1084 denuncias. Obviamente, eso va a extender, miren, el gráfico. Bueno, lo extendió demasiado aquí, creo. Podríamos minimizarlo. Sí, la verdad es que se mira mucho mejor así. Miren, aquí simplemente yo ajusté el ancho de las columnas. Entonces aquí está desglosado cuántas denuncias hay por este motivo que se llama cláusulas abusivas o no convenidas, 42 denuncias, y así puedo ir desglosando detalladamente toda esta información. Entonces tendríamos esta, bueno, podríamos ponerle otra columna en valores para que no quede tan vacía. Vamos a ponerle también, la vamos a asociar con año, antes de denuncias. Y no lo vamos a poner como recuento, lo vamos a poner, no, tendría que ser, no. Podríamos ponerlo en columnas. Entonces tendría, en alimentos y bebidas tuve 284 denuncias en 2019, 800 en 2020, y el total, pues ahí lo suma, el total horizontal, y puedo ver los motivos específicos de cada denuncia. Creo que está mejor así. La verdad es que se mira muy bien así. Obviamente hay muchos más rubros, son 44, pero podemos desplazarnos con esta barrita. Muchas veces así va a ser en informes, independientemente de los datos. Tal vez son grandes las categorías y no hay de otra. Entonces, por eso es que estos también son bien interactivos. Entonces, antes de continuar, démosle un formato a esta tabla dinámica o matriz. Entonces, otra vez, cálculos. Sí se podrían agregar, pero sí se podrían agregar. Solo que aquí en Power Query vamos a estar hablando de crear columnas o de calcular columnas, Ever. Entonces, el procedimiento sería, bueno, la buena práctica sería venir aquí a Power Query. No, pero es que en Power Query tendría que meter la fórmula aquí, en la barra de fórmulas. Entonces, tendría que saber un poco de código M o de Visual Basic, pero para agregar columnas así, con cálculos o con operaciones de otras columnas, yo podría hacerlo de la vista de tabla. Aquí tengo herramientas de columnas y le pongo nueva columna y se puede hacer. O sea, lo tendría que agregar yo a la tabla para después o a la consulta. O sea, estos son mis datos, ¿verdad? Mi fuente de datos. Y luego para venir yo y agregar esa columna aquí a la matriz. Tendría que hacerlo a partir de aquí de la vista de tabla y le doy nueva columna. No lo voy a hacer ahorita, pero sí está contemplado para el curso. Si usted observa el temario. Cuando empezamos a hablar de DAX, de funciones DAX, vamos a utilizar bastante las funciones DAX para aquí, para agregar nuevas columnas con los cálculos que estemos haciendo aquí, para después visualizarlos en nuestros informes. Entonces sí se puede. Vamos a darle formato entonces a esta tabla dinámica. Valores, estilos, no le vamos a cambiar nada. Cuadrícula, pongámosle líneas de cuadrícula horizontal y vertical. Sí, en gris. Filas en blanco es opcional, es más una opción de estilo, no se lo voy a poner. Ahora, valores. Está bien, la verdad. Opciones.
Ahora, encabezados, sí, dejémoslos en negrita y centrados, tanto los títulos como el encabezado. Encabezados de fila también dejémoslos centrados. Y la alineación. O no, mejor dejémoslo a la izquierda. Mira mejor a la izquierda. Si los dejo en negrita, lo va a quitar. No, no se mira muy, se mira muy cargado. Y aquí puedo hasta personalizar los iconos. Estos de donde despliego para hacer desglose. El icono de más o menos. Podría cambiar el color, el tamaño. Vamos a ver si lo pongo en negro o pongámoslo en azul. Casi no se ve. Un azul oscuro. Incluso podría aumentarles el tamaño. Lo voy a aumentar a 10 píxeles para que se mire mejor. Subtotales de columnas. O subtotales de fila. Podría activarlo. Lo voy a activar los dos, la verdad, ahí que se queden. Como que si fuera una tabla dinámica de toda la vida en Excel. Total general de columna está en negrita, está todo bien. Total general de fila también. Columna específica, vamos a ver. Denuncias, aplicar al total también. Vamos a centrarlo. Eso sí lo voy a hacer. Eso es todo lo que voy a hacer para el formato de esta tabla dinámica. Vamos a ver, efectos. Le vamos a poner también un borde y un título. Vamos a ponerle. Vamos a poner aquí total de denuncias anuales. O no, motivo de denuncias por año y rubro. Y vamos a centrar este título. Eso entonces. Y para terminar esta página, por lo menos, vamos a añadir dos objetos visuales. Voy a añadir un gráfico de anillos. Observen viéndole dónde lo estoy seleccionando. Un gráfico de anillos. Y también voy a añadir un gráfico de líneas. Observen dónde lo estoy seleccionando. En la esquina superior derecha de este panel de visualizaciones. Entonces, obviamente yo puedo ajustar los tamaños y la alineación, ¿verdad? De los objetos visuales. Y vamos a poner algunas, bueno, aquí es de anillos o circulares lo mismo, simplemente para ver porcentajes. Entonces, ya que estamos haciendo bastante énfasis en lo que es un año, porque lo tengo aquí en mi segmentación de datos, en mi tabla dinámica, entonces vamos a añadir año también aquí de la jerarquía de fecha a leyenda. Entonces, automáticamente puedo aquí yo venir y poner la leyenda de esto y los valores vamos a poner denuncia, ID, siempre como recuento y le cambiamos el nombre para que quede presentable. Lo único que voy a hacer para darle formato es simplemente segmentos. Podría cambiar el color si quisiera. En este caso lo puedo dejar en estos dos azules. Espaciado. Puedo, miren, hacerlo más grande, más pequeño. Y en general vamos a ponerle un título. Bueno, ya está el título, anuncios por año. Simplemente lo vamos a centrar. La verdad es que en negrita no se mira tan bien. También lo voy a quitar de aquí solamente dejarlo así. Y vengamos aquí. No, así está bien. Denuncias por año. Un gráfico bastante sencillo de resumen.
O sea, no es tan específico, pero bueno, para eso tenemos una variedad de objetos visuales para cada una de nuestras necesidades. Y ahora en gráfico de líneas. Gráfico de líneas, como pueden ver, puede tener un eje X, un eje Y, incluso le puedo poner un eje Y secundario para otra serie de datos y una leyenda. En este caso, bueno, vamos a ver aquí. Es que bueno, aquí tengo el informe ya terminado, pero como lo estamos haciendo juntos, vamos a ponerle por hora y por año las denuncias. Una vez más, en eje X voy a poner denuncia ID. Cambiamos el nombre, denuncias. Ah, no, en eje Y lo debería poner. Y siempre como recuento, denuncias. Y en eje X vamos a poner la hora. Me interesa saber a qué hora. Vamos a ver cómo lo tengo aquí. Ajá, a qué hora sucede cada denuncia. Y lo vamos a también leyenda por año. Diferenciarlo por año, que no se mira tan bien aquí. Recuento, está bien aquí. Sí, tenía que cambiarlo aquí. Bueno, lo vamos a cambiar. Vamos a ver si lo dejo en el eje. Bueno, aquí está bien en denuncias. En eje X vamos a poner, pongo la hora. Ah, bueno, ya sé por qué me queda tanto la hora así. Miramos, verifiquemos esa columna. Y sí, aquí está, miren. O sea, tengo la hora exacta hasta los segundos. Entonces, lógicamente, voy a tener una infinidad de horas aquí que se refleja en este gráfico de aquí. ¿Qué podría hacer? Si de verdad quisiera, por cada hora, así como tipo mapa, podría ponerle un gráfico de área. Vamos a ver cómo se mira. No, tampoco, se mira muy mal. Se mira muy mal. Gráfico de línea. Entonces, lo que tendría que hacer es modificar esta columna de hora. Básicamente, lo que quiero hacer aquí en este gráfico de líneas es ver cuántas denuncias hubo por hora en los 2 años, pero en una hora no tan específica. O sea, quiero ver cuántas se hicieron a las 9 o en el periodo de 9 a 10 de la mañana, de 10 a 11, etcétera. Correcto, Carlos. ¿A qué horas se dan más las denuncias? O sea, eso es lo que voy a ver en el gráfico. Aquí lo veo, pero o sea, está demasiado específico. Está demasiado específico. Porque mire, yo desplazo mi cursor por todo esto y miro, hora 8:10 con 34 segundos PM, 7:24 con 21 segundos PM. O sea, es demasiado para la cantidad de datos. Entonces lo que voy a hacer es modificar esa columna de hora. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Alguna idea? ¿Dónde modifico columnas? Se los he estado diciendo todos estos días. Nadie. Correcto, Gustavo, en el Power Query. Ahora entonces vamos a abrir el Power Query. Le voy a transformar datos. Y ubiquémonos en la columna hora. Entonces, recuerdan, la vez pasada, el primer día estábamos con la columna original, que era estos datos de fecha y hora unidos. Yo los separé con transformar y agregar columna.
Ahora voy a transformar. Dígame, alguien creo que abrió el micrófono. Sí, solo confirmando que si no, sí recordaba la primera clase. Ah, sí, sí, correcto. Es de las primeras cosas que hicimos. Entonces, sí, vamos a ahora transformar columna. Estamos en Power Query, lo voy a transformar. Y aquí nos vamos a ubicar en las opciones que dicen columna, fecha y hora. En mi pantalla están en la esquina superior derecha. Entonces vamos aquí a hora. Y tengo varias opciones. Yo se las había mencionado el primer día también, si se recuerdan. Tengo hora, tengo minutos, segundos. O sea, esto hasta me puede sacar cuántos segundos de la hora han transcurrido. Porque la información lo permite. Si yo tuviera solo horas generales, o sea, tuviera 8, 9, 10 números enteros, me daría que son 0 segundos, porque no tengo datos tan específicos. Solo como una aclaración, o sea, de las posibilidades que tenemos aquí en Power Query. Pero vamos a centrarnos en la primera opción, que dice hora solo. Si yo le doy hora solo, se va a transformar y me va a dejar solamente la hora. Entonces, por ejemplo, la primera fila dice 11:07 con 51 segundos. ¿A qué hora del reloj corresponde eso? Pues a las 11. Quedaría solo el valor entero, 11. Pero habrá alguien que se pregunte tal vez, y estas horas como por ejemplo 9:56 o 59 minutos, pues siguen siendo parte de la hora, ¿verdad? Entonces 9:56 sería siempre las 9 de la mañana. 9:59 siempre sería las 9 de la mañana. Entonces le voy a dar hora solo para transformar. Ah, no, creo que yo le había puesto esta, sí. Entonces vamos a darle hora nada más. Disculpen, ahí me equivoqué. Hora solo es la que usamos el primer día para extraer los datos de la hora de la columna original, esa de fecha, que me da pues todo el dato de hora. Pero si yo vengo aquí a la opción de hora, tengo tres opciones. Hora, inicio y final de la hora. Yo le voy a dar a hora. Y miren, aquí está lo que quería. Es la hora de cada denuncia, un poco más resumido. ¿Se entiende esta parte? ¿No ocupan que la repita de nuevo? Muy bien, entonces solo queda venir aquí a inicio y darle cerrar y aplicar. Y me actualiza los datos. Y ahora sí, miren, yo tengo un gráfico de línea legible. Tengo aquí cada hora. Dígame, Notier, Ernesto. Sí, ingeniero, la consulta era que entonces aquí dejamos el formato en solo ver la hora nada más para que en el gráfico se viera reflejado de una mejor manera, ya que está todo el acumulado con los minutos y segundos. Exacto, para eso. O sea, básicamente, mira, aquí tengo un gráfico de líneas más legible. Y como tengo la leyenda, los años, entonces puedo comparar las horas por cada año. Entonces, por ejemplo, está aquí las 10 de la mañana. En 2019 hubo 2.180 denuncias. 2020, pues 1.878 y puedo ir haciendo entonces la comparación más legible de lo que tenía antes. ¿Con eso Hay contesto algo, tu pregunta? ¿Sí? sí, pero también le iba a consultar si hay alguna opción como de máximos y mínimos. Máximo y mínimo. Sí. Sí la hay, o sea, está también aquí para, si se fijó aquí en las medidas rápidas de resumen, pero en el Power Query, en este caso no le puso máximo y mínimo porque, o sea, ya se podría apreciar a simple vista con el gráfico. Para eso son los Ah, gráficos de ok. línea, sí. Pero sí, creo que está la opción. Vamos a ver aquí, transformar datos. Pero siento que lo que usted me dice está más al apartado gráfico, ¿o no? Hola. Bueno, aquí está Ernesto. No sé si mira mi pantalla. Estoy metido en el Power Query. Y yo también podría venir aquí y utilizar medidas estadísticas, pero eso sería en una columna de números. Obviamente, esta sigue siendo datos de hora, pero mire el tipo de datos, un entero.
Entonces yo puedo venir y aplicar estas funciones estadísticas donde está máximo, mínimo, promedio, en caso que lo quisiera. Cosas así. Entonces ahí se podría hacer también. Solo que obviamente me lo da, bueno, aquí me lo da el máximo es 23. Lo extrae de hora. Pero sí, es posible entonces. No sé si contesto su pregunta, entonces, no tierra, Ernesto. Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Alguien más? No, pues continuamos ya para finalizar. Bueno, voy a consultar el informe que tenía aquí. Bueno, aquí tengo otros objetos, la verdad, pero la idea es la misma. Básicamente aquí ya tendría la primera página del informe. Lo único sería darle formato a estos dos, a denuncias por año y denuncias por hora y año. Denuncias por año le voy a poner un borde nada más aquí en general, efectos, borde visual lo activamos. Lo mismo para el gráfico de líneas, para que tengan una frontera definida. Porque de ahí, bueno, podría darle formato si quisiera cambiar las líneas de cuadrícula o las líneas. Por ejemplo, el color. Incluso podría cambiar el tipo de interpolación. Esta interpolación ya la hace implícita Power BI. Porque los datos que tengo, ¿qué son? En este caso está en formato 24 horas la hora. Entonces va de 0 a 23. Medianoche hasta las 11 de la noche. Pero ¿qué pasa? Yo tengo datos entonces a las 9, a las 10. ¿Qué pasa con los que estuvieran entre esos dos? Obviamente ya caen ahí categorizados porque modifiqué la columna. Pero ese espacio, ¿verdad? Donde no hay datos, pues lo interpola automáticamente Power BI. En este caso yo puedo modificar el tipo de interpolación en caso de desearlo. En este caso no lo voy a hacer. Bueno, creo que solo eso le va a cambiar el recuadro ese que tienen alrededor. Y ahí tendríamos un informe sencillo. Que ese informe lo podríamos ampliar. Les voy a enseñar el otro que tenía. Son los mismos datos, estos de denuncia, solo que aquí no hice el filtro, aquel que hicimos aquí, que lo preguntó la compañera Giovanna, que si se podía filtrar ahí la información y eliminar ciertos datos que no tienen valor, que ya demostramos que sí. Entonces aquí lo único para lo que les voy a enseñar, ya para finalizar, que lo podemos seguir discutiendo el lunes, es que aquí le añadí esto. Este es un cuadro de texto cualquiera. ¿Cómo lo añado? No está en visualizaciones, en objetos visuales, pero lo tengo en la pestaña insertar. Aquí yo lo único que hice fue venir, cuadro de texto. Entonces ahí escribo lo que quiero escribir. En este caso lo voy a quitar. Lo escribo y pues le pongo el formato. Si lo quiero centrado, si lo quiero en negrita, tipo de fuente, el color. Y cuando yo le doy clic a este cuadro de texto, me aparece también aquí donde debería ir visualizaciones, me dice formato. Entonces ahí yo puedo ponerle un título, cambiar el color, etcétera. Las opciones visuales que ya hemos venido viendo. Entonces, eso, aquí tengo la tarjeta, solo que aquí, obviamente, en general y en efectos, yo le cambié el fondo. Bueno, la verdad eso no lo hice. Como podrán ver, tiene una paleta de colores un poco apagada, pero similares. Básicamente es un tema el que le apliqué. Ya les voy a explicar qué es un tema. Básicamente es el apartado visual, cómo se mira el informe. Entonces aquí tengo solamente el rubro de la denuncia y la cantidad de denuncias. Aquí tengo la denuncia, pero también la tengo por año, por rubro
y por motivo. El gráfico de denuncias por año y por hora y por año son exactamente iguales los que tengo aquí. Y aquí en el gráfico de barras, yo le puse cantidad de denuncias por rubro y comuna. Aquí solo están por rubro. Entonces, ¿qué haría falta aquí en denuncias por rubro? Simplemente poner en leyenda comuna. Y entonces ahí ya están segmentados por comuna. Sin embargo, yo lo voy a quitar porque no se mira tan bien. Incluso ampliado no se mira tan bien, ya van a ver. Por la extensión de los datos que tengo. Entonces, como les digo, dependiendo de los datos, la amplitud de mis datos, el rango de mis datos, yo me decanto por un objeto visual encima de otro o por algunas opciones. En este caso no le voy a poner la leyenda que le puse aquí. Y aquí está el segmentador de datos que en este caso no lo tenemos tan rígido de que solo puedo filtrar por año, sino que yo se los enseñé también, si se recuerdan, hace 2 días, o no, hace 2 días no, ayer se los enseñé, que podíamos tener este formato, que este formato es entre y simplemente es cuestión de deslizar para un rango de fechas, un intervalo de tiempo específico o especificarlo con el botón de calendario que ya incluye. Entonces aquí no hay nada nuevo, es todo lo que hemos visto. Y la segunda página, que en el informe que hemos estado trabajando no la hemos hecho todavía, de hecho la voy a poner aquí, ya la voy a abrir. Denuncia 2. Hay otros efectos visuales que la verdad son bien sencillos de explicar. Aquí, miren, otra vez tengo un segmentador de datos. Aquí tengo otro segmentador de datos, pero está por trimestre. ¿Y cómo saco el trimestre yo? Lo voy a ejemplificar aquí rápidamente ya para finalizar. Recuerdan que yo tengo la columna fecha, que es una columna calendario, y dentro de esa tengo la jerarquía. Y si yo le pongo en campo trimestre, ya me aparece entonces esa segmentación de datos. Obviamente, ¿cuántos trimestres hay un año? 4. Y bueno, ya por opciones de Power BI me aparece con esta QTR, que significa quarter. Quarter es trimestre o cuarto. Así se le denomina en inglés. Entonces yo podría filtrar esos datos ahí. De ahí lo demás, miren, es esta columna que ya la teníamos como una cantidad de denuncias. Aquí hay otra columna similar con el año, el mes, que esto lo saco de la jerarquía de fecha, una vez más, y la cantidad de denuncias. Y por último tenemos estos dos gráficos de área. Estos son de área. Este objeto visual de aquí. Donde puedo tener datos en el eje X, en el eje Y, y tienen cierto formato porque tienen la etiqueta de datos. En sí, ¿cuántas hay? Entonces, este informe yo se los podría compartir, pero también podríamos terminar el día de lunes, porque ahorita ya no nos quedó más tiempo, y discutir unas cuantas cositas más acerca de los informes. Aunque con esta página, por lo menos con esta primera página, si ustedes han estado haciendo el procedimiento que yo he estado mostrando en pantalla, ya podrían decir ustedes que tienen entonces su primer dashboard de Power BI hecho. Ya exploramos un poco de objetos visuales, ya exploramos formatos. Entonces, esto es un informe, básicamente. Puede tener una o varias páginas. No sé si tienen una consulta ya para finalizar, alguna pregunta. Muy bien. Entonces, atención a lo que voy a decir. Ya que hemos visto esto, ¿verdad? Cómo crear objetos visuales y básicamente cómo hacer nuestro primer informe de una página, les voy a dejar una tarea. La tarea va a ser mañana, que la voy a dejar. Entonces, ¿cómo voy a avisar? Por el grupo de Telegram. Y voy a subir las instrucciones en PDF. No al grupo de Telegram, sino, todavía no me decido si la subo a la carpeta de Drive o a la página web que les compartí. ¿Recuerdan esa página web que dice temario de Power BI, enlaces de interés, recursos? Igual, cualquier enlace yo se los compartiría, ¿verdad? Porque también tendría que compartirles dónde quiero que suban la tarea. Va a ser un enlace de Google Drive, ahí un formulario donde ustedes suben el archivo. La tarea, si la subo mañana, se las comunico mañana, entonces van a tener todo el fin de semana y hasta el lunes a las 11:59 de la noche para subirla.
O sea, tienen, si la subo mañana al mediodía, por ejemplo, tendrían 3 días y medio para hacerla. Y la tarea es similar a lo que hemos estado haciendo en estas 3 clases. Simplemente venir, les voy a dar unos datos, les voy a decir dónde bajarlos, y ustedes van a cargar los datos y van a empezar a hacer sus objetos visuales, tal como les especifico en las instrucciones de la tarea. Cualquier consulta me pueden enviar mensaje a Telegram o por correo electrónico también. También ahí estoy disponible. Solo que, obviamente, si ustedes me escriben que tipo 6 de la tarde, 7 o ya altas horas de la noche, no esperen que les conteste al instante. Pero siempre les voy a contestar. Y obviamente las clases son de lunes a jueves, entonces mañana nos vemos. Nos miraríamos hasta el lunes. Entonces, pendientes ahí en el grupo, cualquier instrucción, pasen buenas tardes y feliz fin de semana. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Gracias. Tarde. Nos vemos, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta la próxima.